la palabra original, tengo un cuadro que lo va a simplificar todo. Si ponemos un cuadro, estaba buscando la manera de que nosotros y los que nos ven en el mundo entero, América Latina especialmente, entendamos lo que realmente es la fe. Y tengo un cuadro de la fe, creer en Dios versus vivir para Dios. Y nos han sembrado siglo XX y siglo XXI una fe nada más de creer en Dios. Pero a partir del siglo XIX hacia abajo, si nosotros analizamos la historia de las enseñanzas acerca de la fe, vamos a ver que es vivir para Dios. Se enseñaba una vivencia para Dios y por eso tenemos muchos mártires. Pero hoy en día se ha diluido esa enseñanza de la fe y la trasladamos a cosas superficiales, a varitas mágicas, a milagros emocionales, a que Dios me sanó de esto y que el otro, que no hay nada de malo, eso es buenísimo, pero eso no es toda la fe. Entonces, si ustedes ven en este cuadro, tenemos allí una gran diferencia de una fe que nos enseñaron siglo XX y XXI, nos han enseñado, nos siguen enseñando hoy en día, versus una fe que es una vivencia para Dios. Por eso realmente es fidelidad, es ser fiel antes que solamente creer. La fe que cree solo en Dios es una fe muerta. Por eso digo, siglo XX y siglo XXI nos han enseñado esto. La fe muerta es creer solamente, pero la fe viva, completa, que la vamos a ver en el griego original, es una fe que vive fielmente. De allí sacamos el principio que fe no es solo creer, es vivir fielmente. Eso es fe, es serle fiel al Señor, no es solo creer. ¿Por qué? Porque la fe muerta es una creencia de palabras nada más, o teórica nada más por conocimiento. Yo he tenido compañeros en clases, en maestría y en el doctorado, compañeros que no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, pero están estudiando teología junto conmigo, en las mismas aulas, mismos maestros. La diferencia es que yo acepté a Cristo como único y suficiente Salvador, porque creo que la fe es más para vivir para Dios antes que solo creer. Ellos creen y quieren solo un título porque quieren un buen trabajo con el gobierno. Pero en cambio yo quiero creer en una fe para vivir para Dios. Entonces, mucha gente tiene una fe de palabras, de labios, dicen sí creo en Dios, pero viven como que si Dios no existiera. Y esa es la fe del siglo XX y siglo XXI actualmente que nos están sembrando por todas partes del mundo. Y eso lo encontramos a través de las ideologías, a través de las filosofías, a través de los estilos de vida modernos que tenemos ahora. Entonces, esta fe solo es teórica. Es decir, sí, yo creo en Dios, pero vivo como que si Él no existiera. O sea, no hay cambio en mi forma de pensar, hablar o actuar. ¿Cuántos han visto ese modelo de fe? Sí, yo creo en Dios y se persignan. Sí, yo creo en Dios, pero luego salen a emborracharse, a adulterar, a fornicar, a decir malas palabras, a matar. El asesino tiene este tipo de fe porque él antes de matar va a las iglesias y en las iglesias se arrodilla y pide a Dios que no lo agarren, que no lo descubran. Es real, vivimos en ese mundo así, sí. Y tenemos muchos grupos que creen, muchísimos grupos terroristas, grupos de asesinos, grupos de criminales que practican este tipo de fe, y esa es la que se ha sembrado siglo XX y siglo XXI. Ellos dicen, sí, nosotros creemos en Dios, pero viven contra natura, viven con ideologías, viven contra todo lo que es Dios, contra Biblia, contra natura, contra iglesia, contra fe, contra cristianismo, contra la verdad. Y esa es la fe, simplemente una fe de creer nada más. Pero una fe viva es una creencia práctica aplicada. Por eso les hice escribir, fe no es solo creer, es vivir fielmente para Dios. Es hacer lo que Dios dice, es decir, creo en Dios y dejo que esa fe se note en mis decisiones, mis palabras y mis acciones. Otra parte de la fe muerta, un ejemplo bíblico, es que los demonios también creen. ¿Dónde está eso? Santiago 2:19. Y no solo creen, sino que los demonios tiemblan. ¿Sabían ustedes que los demonios creen en Dios? ¿Creen en la Biblia?
Creen que existe, creen en la teología, creen en todo, pero no la viven, no la practican y hasta le tiemblan, pero no creen realmente en la vida vivencial. Por eso les dije, escriban, fe no es solo creer, sino vivir fielmente. Ellos no viven fielmente, no lo viven. Conocen la verdad, pero no la obedecen, no la aman, no la siguen. Increíble, este es un ejemplo. Y ese es un ejemplo del siglo XX y el siglo XXI, que nos han ensembrado en las iglesias, en los coliseos, en los estadios, en la radio, en la televisión, en todos los medios, redes sociales, plataformas, etcétera, etcétera, una fe muy diferente a la fe bíblica. Lo vamos a ver en el original realmente qué significa, pero el ejemplo bíblico para vivir para Dios es el ejemplo de Abraham. Abraham confió en Dios y lo demostró obedeciendo incluso cuando fue difícil. Su fe se hizo visible por sus actos. Una tercera parte de la fe muerta es que la fe muerta en la práctica dice, creo en Dios, pero no lo busca. Yo tengo muchos amigos que dicen, yo creo en Dios, y ellos saben que yo sirvo en una iglesia y que mi trabajo es pastorear una iglesia, pero ellos nunca han recibido a Cristo. Y yo me esfuerzo por enseñarle todo lo que yo sé para ganarlos para Cristo, pero ellos dicen, sí, yo creo, pero nunca lo aceptan. Esa es una fe que dicen, yo creo, pero no lo buscan, no lo aceptan, no lo siguen. Ora solo cuando tiene problemas y dificultades, momentos duros, dificultades. Le diagnosticaron con cáncer o le diagnosticaron con otros tipos de enfermedades. Y allí buscan a Dios, allí creen en Dios. O tienen problemas con las familias y buscan otra forma. En la práctica, esta fe vive igual que todos los demás. No se ve la diferencia. Es que no hay una diferencia entre una persona que cree en Dios solamente de teoría o de palabras, como la diferencia de una persona que cree en teoría, en palabras y en la vida práctica. Hay una diferencia. Mientras que en cambio vivir, la fe viva, vivir fielmente, confía en Dios en tiempos duros, ama, perdona, ayuda como Jesús, busca a Dios cada día. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero odia a la nación. Hay gente que dice, yo amo a Dios y creo en Dios, pero odia a los políticos. Hay gente que dice, yo amo profundamente a Dios y yo creo en Dios, pero mantiene encerrado el gobierno. ¿Han escuchado las últimas noticias? Y el problema no es solamente por la gran cantidad de millones y millones para apoyar a ciertos grupos. Ese no es el problema de raíz, honestamente. ¿Qué tiene que ver la fe con el cierre del gobierno? Te digo algo, muchísimo, mucho. Hay mucho material para hablar de eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque el problema es más profundo de lo que nos están diciendo allá afuera. Mira, busca a Dios cada día. Finalmente, el resultado de una fe de creer solo en Dios es una fe sin obras. ¿Dónde está Santiago? Esa fe sin obras está para Dios, está muerta. Para Dios. Es estéril, es inútil decir yo solamente, sí, yo creo en Dios, pero vivir como un demonio. Mira, hay gente, hay personas, y lo digo con mucha honestidad y lo digo con mucho amor, que solamente decir creo en Dios no basta y no es suficiente. Y decir eso sin actuar es vivir peor que un demonio. Lo digo con el corazón en la mano y lo digo para llamar mucho la atención. Qué importante es encontrar realmente la verdad y la realidad de lo que es la fe. El resultado de vivir para Dios, de una fe viva, fiel, es una fe con obras. Y dice Santiago, eso se perfecciona. Aquí está estéril, incompleta, inútil. Acá está perfecta para Dios. Es auténtica, fuerte, da fruto, da resultados. Fe no es solo decirlo. Fe es tomar acción. Entonces tomen sus boletines y vamos a ver ya la raíz de lo que significa realmente la fe. Allí nada más traje un gráfico que creo que lo considero muy importante. Y si salimos de aquí solo con ese gráfico, ya sabemos bastante de lo que realmente es la fe.
Veamos, tomen sus boletines. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Dónde se originó la fe? Pongan ustedes allí. Su origen nace del Dios que nunca falla. ¿Quién es el dueño de la fe? ¿Quién trajo la fe? ¿De dónde se originó la fe? De Dios. Nace de Dios, que nunca nos falla. La fe no la produce usted. Nadie nació con fe. Nadie nació creyendo. No la producimos nosotros. Viene al oír el mensaje vibrante de Cristo. De allí viene la fe. La fe viene por el oír. Y el oír lo que Dios dice que hagamos. Entonces, la fe viene por ese mensaje de Cristo. Cuando usted escucha la palabra de Dios con hambre, cuando usted escucha la palabra de Dios con deseos, cuando usted viene a la iglesia con deseos de aprender, con deseos de atesorar la palabra, cuando usted está sentado con el deseo de adquirir lo que Dios quiere decir, entonces aquí hay algo, va a brotar algo sobrenatural sobre su ser, sobre su interior, y su corazón va a latir al ritmo del cielo. Y ese es el deseo que necesitamos todos. La fe, ¿cómo proviene? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? De creer en Dios. De allí nace la fe. Mire lo que dice Romanos 10, 17. Vamos a leerlo, lo tenemos en la pantalla. Mire lo que dice Romanos. Vamos a leer, ayúdenme, 1, 2 y 3. Así que la fe es por el oír. Allí está claro. Cuando usted atesora, cuando usted ama escuchar la Biblia, la palabra de Dios, cuando usted lee en su casa personalmente la palabra de Dios, o viene a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, va a ocurrir algo sobrenatural. Va a tener más hambre y va a tener más deseos. Aquí la palabra fe, esto es importante, la palabra fe, escríbalo, en el griego, la palabra fe es pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. Y póngale una tilde en la primera I, pistis. Eso es la palabra original en que fue escrita. Ha sido muy diluida, siglo XX y siglo XXI, esta palabra pistis en el original. Y viene del verbo peito. Porque aquí pistes, como lo tenemos en Gálatas 5:22, no es un verbo, allí ya lo vimos en los primeros sermones. Viene del verbo peito. ¿Y qué significa? Significa, escríbalo, confiar, estar persuadido, eso significa obedecer fielmente. Por eso les hice escribir que fe no solo es creer, sino vivir fielmente. Eso es lo que significa en el idioma original. Estar persuadido y obedecer fielmente. De eso se trata la fe. ¿Ve la conexión? Creer, ojo con esto, estar persuadido, o sea, estoy convencido, pero también tiene una conexión con obedecer fielmente. Y hemos escuchado una fe a medias. Y solo lo asociamos con creer. Es que yo creo. Y la gente dice, tiene una fe profunda. Pero vive como que si Dios no existiera. Porque no vive la palabra de Dios. No la pone en práctica, no la pone en obra. Tiene una fe a medias, como en el cuadro. Y no hay una fe pistis, una fe que vive con fidelidad. Importante es eso. La conexión aquí, la raíz griega, su raíz griega de la palabra pistis que encontramos allí, la raíz griega es, fe no es solo creer, sino vivir fielmente. Esa es la raíz en el original griego. No nos olvidemos. De ahora en adelante, cada vez que escuchamos fe, cada vez que hablamos fe, cada vez que escuchamos sermones, conferencias, talleres, lo que sea acerca de fe, ya tenemos un concepto claro original, porque la raíz griega es no solo creer, sino vivir fielmente. Esa es la palabra original y eso es lo original. En la Biblia, pistis, como estamos mirando fe, no es solo pensamiento positivo. ¿Han escuchado el pensamiento positivo? Lo practican miles de iglesias en el mundo entero.
Lo practican miles de grupos allá afuera, de sectas y religiones. Y practican, y hay miles y miles de conferencias y enseñanzas de pensamiento positivo, pensando que eso es la fe, y lo enseñan como una fe. Siglo XX y siglo XXI, estamos en crisis de fe, porque se ha enseñado y se han escrito muchos libros de pensamiento positivo. Otros, en cambio, lo asocian que es esperar que todo salga bien. Y asocian la fe esperando que todo salga bien. Mira, fe no es pensamiento positivo. Fe no es solo creer con la cabeza. Fe no es solo creer que todo va a salir bien. Fe es confiar en lo que Dios dice, aunque no lo veas todavía, porque vives fielmente. Eso es fe. Fe no solo es creer con pensamientos positivos, ser optimista, tener influencia o solamente esperar que todo salga bien. Fe es mucho más que eso. Es confiar en lo que Dios dice, aunque no lo veamos, pero por el resultado de haber vivido fielmente. ¿Cómo voy a esperar? Lo voy a demostrar en maneras sencillas. ¿Cómo voy a esperar que Dios obre por mi fe que tengo, mis convicciones en Él, en que haga un milagro en mi vida o en mi salud si yo no me estoy cuidando en mi dieta? Eso es ser irresponsable de mi parte. Pero cuando yo sigo las directrices y la Biblia me dice muchísimo de mis dietas y cómo tengo que cuidarme y las sigo, entonces he vivido fielmente. Fe no es solo creer que Dios me va a sanar, sino vivir fielmente para Dios siguiendo su palabra. ¿Vas a esperar que Dios te haga un milagro, entre comillas, cuando asocias la fe con el milagro? Son dos cosas muy diferentes. Yo no estoy hablando de los milagros, ese es otro tema. Yo estoy hablando de la fe. Repito, siglo XX, siglo XXI nos ha enseñado muy, pero muy decadente. Porque está asociando la fe con los milagros. Mira, son cosas muy diferentes. Cuando nosotros vamos a la Biblia, no encontramos pistis asociados con los milagros. No encontramos pistis que da su punto central o su eje original con los milagros. No. Encontramos es vivir para Dios fielmente. Es ser fiel a su palabra. Es ser fiel a Él. Por eso escuchamos, la fe viene por el oír. Y el oír su palabra. La palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Aquí, mira, la fe surge cuando la palabra convence el corazón, cuando la vivimos. Cuando la practicamos, no brota de emociones. El problema es que creemos que fe tiene que ver mucho con emociones, mucho con las palabras. Yo declaro, yo digo, yo profetizo, yo, etcétera, etcétera. Y eso no es fe. Eso es verbo. Fe no es solamente también creer con la cabeza y asentar y decir, yo sé todos los dogmas y la teología y conozco toda la Biblia. Eso no solo es fe tampoco. Eso es una fe a medias. Fe es vivir lo que conoces. ¿Cuántos quieren conocer más de la palabra de Dios? Yo. Pero aquí está el detalle. Cuanto más conocemos, más responsables somos. Y Dios va a medir con una vara más grande a los que más conocen y no la hacen. Entonces a veces yo prefiero no conocer más y vivir lo que yo ya conozco. Es increíble. Digo, Dios, soy más responsable por lo que hoy voy a conocer. Y Dios me va a medir con una vara más grande. Porque conozco, la Biblia dice que sabiendo hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado, eso dice la Biblia, es pecado. Y cuanto más nosotros conocemos, más responsabilidad tenemos. Y muchos están asociando el conocimiento con la fe, pero esa es una enseñanza a medias. La fe no solamente tiene que ver con el intelecto o con las palabras, tiene que ver muchísimo con mi manera de vivir y practicar lo que ya estoy conociendo. Tengo que vivirlo, tengo que practicarlo, tengo que ser cuidadoso con lo que yo ya conozco. Pistis.
Y no tiene que ver con milagros. Créemelo, no tiene que ver con milagros exclusivamente. Parte de los milagros, para que ocurra un milagro hay que creer. Sí, eso es normal, eso es superficial. Pero la fe pistis originalmente no tiene su raíz en los milagros. No lo tiene. Si queremos escuchar un sermón de los milagros y cómo Dios hace milagros y cómo ocurren los milagros, tendríamos que predicar no de fe, de pistis, tendríamos que predicar sobre el tema de milagros. Hoy voy a hablar sobre milagros. ¿Y qué quiere decir en el original milagros? Aquí estamos hablando de la fe. Ese es el problema del siglo XX y el siglo XXI. Y estamos volviendo a las enseñanzas originales. Aquí pistis tiene que ver mucho con no solo creer, sino vivir la palabra de Dios. Obedecer lo que ya conozco. Por ejemplo, Abraham no negoció su fe. Romanos 4, 18 al 21, allí está. Abraham solo creyó en Dios. Y cuando creyó, actuó. Vivió la palabra de Dios. No pidió a Abraham garantías, solo obedeció, se movió, caminó, salió de su tierra rumbo a otras tierras que no conocía. Solo creyó. Su fe no fue una fe cómoda. Salió sin mapa. Dios le dijo, salte de aquí, vete a tierra. Se fue sin conocer, sin mapa, sin GPS. No había vehículos, sin conocer. Actuó. Eso es fe. Fe no solo es creerle a Dios, sino vivir fielmente. Y Dios le dijo a Abraham, ¿tú me crees? Abraham dijo, sí. Pues entonces vete a unas tierras desconocidas. Y él dijo, así se hará, mi capitán. Actuó, vivió la palabra de Dios. Eso es fe. No solo es decir, yo creo y confieso y declaro que eres sano. Confieso, creo, declaro que vas a visitar el mundo entero, que vas a impactar a las naciones. ¿Han escuchado ese tipo de fe? Es una fe a medias. No estoy diciendo que está mal, pero está a medias. Es actuar. Fe tiene que ver, no es solo creer, es vivir fielmente a Dios. ¿Quieres conocer una vida que realmente tiene fe? Mírale en su fidelidad a Dios. Miente, roba, engaña, raíces de amargura, busca pleitos, etcétera, etcétera. Mira su fe. Y mira si es fiel o no es fiel. O tiene una fe a medias porque no vive la palabra. O tiene una fe realmente que no solo cree, sino que vive con fidelidad lo que Dios dice en su palabra. Es que esto es muy grande. Yo me estoy volviendo loco, honestamente. Yo no he podido dormir casi toda la semana creyendo en esta palabra pistis. Pistis, pistis. Es mucho, es demasiado, es bastante. Porque lo que conozco tengo que vivirlo, tengo que ponerlo en acción, tengo que ponerlo en práctica. Lo que usted conoce, usted tiene que vivirlo y ponerlo en práctica. Y muchos llegan a la conclusión, entonces mejor, no quiero conocer más, porque voy a ser juzgado por lo que tanto conozco. Es duro, no es fácil. Abraham no negoció, Abraham se fue, Abraham fue convencido por Dios. No brota de emociones, sino de la revelación de Dios la fe. Dios habla, el alma escucha y el corazón obedece. Eso es fe, eso es una fe. Abraham no negoció con la duda. No, Abraham solo obedeció lo que Dios dijo. Si usted y yo obedecemos lo que hemos escuchado y lo que leemos en la Biblia, entonces tenemos una fe viva, una fe real. Y no estamos en crisis de fe, porque todo el mundo está en crisis de fe. Siglo XX, siglo XXI, crisis de fe enorme. Muchísimas crisis de fe. Mira, Abraham no pidió garantías. No dijo, ok, te voy a creer, pero si no sucede, esto tienes que hacerme. Mira, no pidió garantías. Muchos pedimos garantías en nuestras oraciones. ¿Has escuchado las oraciones de muchísimas personas? En todas partes, en toda la etapa de tu vida, en tantos años en tu vida. Y muchas oraciones que sin darse cuenta están pidiendo garantías. Abraham no pidió garantías, solo creyó. Su fe no fue cómoda, salió del mapa, esperó sin reloj, porque no había reloj tampoco en ese tiempo. Obedeció sin entender. Eso es fe. Fe no solo es creer, fe es vivir fielmente. Es ser fiel a lo que Dios ya te ha dicho. Es ser fiel a lo que usted ya conoce.
Eso es fe. Entonces, ¿descartaríamos a todos los grupos de activistas y grupos que hay allá afuera, minoritarios y grupos, etcétera, etcétera, terroristas y grupos buenos y grupos malos? Todo depende de cómo están viviendo lo que Dios dice en la Biblia. Eso es fe. Ahora, la fe se levanta cuando todo cae. Eso es fe. Porque la gente dice, yo creo que Dios va a hacerme un milagro en mi salud. Pero cuando no viene ese milagro, insultan a Dios y le reclaman a Dios. Y salen de la iglesia, o salen de un grupo, o se asocian a otros lados, etcétera, etcétera. O cambian de parecer. Increíblemente, la fe no espera evidencias, solo cree. Solo obedece, eso es la fe. Y cada paso de fe es un golpe mortal al miedo. Cada paso de fe es un golpe mortal a la incredulidad. Esa es la fe. Fe no es solo creer con la cabeza. Fe no es solo creer con pensamiento positivo y ser optimista y con meditaciones o meditaciones trascendentales, etcétera, etcétera. Fe tiene que ver con nuestra obediencia a lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios acerca de la vida? Acerca del aborto. ¿Qué ha dicho Dios acerca de todos los temas que usted pueda tomar? ¿Qué ha dicho Dios? Si yo obedezco lo que Dios ha dicho acerca de esos temas, entonces mi fe está completa. Mi fe no es muerta. Mi fe es útil hacia los demás. Así que atrévase a creer otra vez. Lo que la incredulidad enterró, la fe puede resucitarlo. Porque hay mucha incredulidad en la fe. En serio. ¿Cómo es eso? ¿Es una controversia? Sí. En el mundo de allá afuera, todo el mundo cree en Dios, ¿sí o no? Todo el mundo cree en Dios. El gnóstico, el agnóstico, el judaizante, todos ellos creen en Dios. Pero hasta allí llegan. Recuerde, fe, pistis, no solamente es creer, sino vivir fielmente. ¿Por qué el judaizante solo cree y no vive fielmente? Porque odia al Mesías. El judío ortodoxo odia con odio terrible al Mesías, a Jesucristo. Y ellos creen en Dios, pero no viven como que si Dios existiera. Viven como que si Dios no existiera realmente. Si ves esa fe a la cual Santiago se refería, una fe sin obras es muerta. Pistis no solo es creer, es vivir lo que Dios dice. Ellos no aceptan a Jesús. ¿Han escuchado el acuerdo de paz que se hizo el 13 de octubre? El acuerdo de paz, y que muchos están allá afuera, teólogos, exegetas, personas que trabajan con la hermenéutica, youtubers, Sansón y los que no son, Raimundo y todo el mundo, hablando y desacreditando a la teología del pacto o a la teología de la dispensación, etcétera, etcétera, y se están haciendo controversias porque no entienden que este tratado de paz del 13 de octubre no es un tratado de paz bíblico, no es un tratado de paz que cumple con las exigencias de Daniel capítulo 9, verso 27. No es el tratado de paz que dice la Biblia. Yo tengo más de una decena de razones por el cual este no es un tratado de paz que dice la Biblia. No lo dice. Hay muchísimas razones del por qué. Así que don't worry, be happy. Sigamos siendo fieles a Dios. Sigamos siendo fieles a Dios. Y yo sé que hay muchísimos teólogos allá afuera que se debaten y lo están enseñando mal. Créemelo, lo están enseñando muy, muy, muy mal. Porque si fuera el acuerdo de paz que dice Apocalipsis y que menciona Daniel capítulo 9 y que mencionan todas las demás profecías bíblicas que tenemos, no estuviéramos aquí. No estuviéramos tranquilos. No estuviéramos bien sentados. Juicios de Dios hubiesen sido derramados, etcétera, etcétera. Increíble. Pero se está enseñando muy mal. Me da mucha compasión de lo que se está diciendo afuera del tratado de paz, como que si fuera un tratado de paz bíblico, cuando no lo es realmente. Podríamos entrar en profundidad sobre esto para demostrarlo, pero estamos hablando de la fe. En segundo lugar, estamos mirando la fe. Escríbalo. Primero vimos que ¿de dónde nace la fe? De Dios. ¿Cómo? Escuchando su palabra.
Eso es la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No dice la fe viene por el milagro. No tiene nada que ver. La fe viene por sanidades, prodigios. No, no dice eso. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y luego obedecerla. No es creer. ¿Todo mundo cree en Dios? Sí. ¿Los demonios también creen en Dios? Sí. Suena duro, suena fuerte, ¿no? Pero es lo que dice Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Pero si no vivimos la fe, vamos a ser como un demonio o peor que un demonio. Es dura la palabra, lo es. Pero tengo que enseñar la realidad de pistis, que no tiene nada que ver con otras cosas. Tiene que ver con vivir la palabra de Dios, obedecer a Dios. Si Dios dice, obedece a papá y mamá, obedécelo. Si Dios dice, sé fiel a tu cónyuge, sé fiel. Si Dios dice, ayuda a tu prójimo, ayúdalo. Si Dios dice, no mientas, no robes, pues no lo hagas. Eso es pistis. Eso es pistis. Ya tienes la primera mitad, que es haber creído. Pero vamos a vivir la segunda, otra mitad. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza, si lo ponemos en la pantalla, cuál es la naturaleza en segundo lugar de pistis o de la fe? Escríbalo, está mal escrito allí. Yo les voy a decir, actúa, sí está bien escrito, actúa su naturaleza, hay que cambiar aquí. La naturaleza es que actúa mientras otros se paralizan. Esa es la naturaleza. Número 2. La fe actúa cuando otros se quedan paralizados en la primera etapa, en solo creer. Porque Al Capone creía en Dios. En serio. Y mucha gente mala cree en Dios. Criminales, asesinos, violadores, grupos terroristas creen en Dios. La ideología woke cree en Dios. Ideología de género, 135 ideologías van por, la penúltima fue la de los espíritus, que nació en Canadá. Mira, ellos creen en Dios. Incluso tienen sus iglesias y hacen servicio y cantan como nosotros y escuchan la Biblia como nosotros. Pero se han quedado en solo la primera etapa, en la mitad, solo creen. Ojo con eso. Y no nos extraña que los demonios también creen, pero vayamos a una segunda etapa. Es que la fe actúa, se vive la palabra de Dios. Actuamos con lo que creemos. Tenemos un pedacito de la palabra de Dios. Hoy salgamos a practicarlo, salgamos a vivirlo. Vamos a hacerlo. En la primera etapa de los que creen se paralizan y quedan paralizados solo creyendo. Dicen, sí, yo creo en Dios, pero no quieren a Jesús, no quieren recibir a Cristo, no quieren ser cristianos evangélicos, no quieren, pero sí creen fuertemente en Dios. Sí, y no hay nada de malo, es mejor que crean en Dios antes que creer en la Pachamama, en la Madre Tierra. Pero están paralizados. La naturaleza de la fe es que no solamente se queda en la primera etapa, sino que actúa mientras otros quedan paralizados. Fe es vivir tan persuadido de Dios que lo invisible se vuelve más real que lo tangible. Eso es fe. Ok, Dios dice en la Biblia que si yo no miento, Él va a tomarlo como un buen acto de un hijo de Dios. Pues entonces, aunque me duela, no voy a mentir. Actúa. Y no se paraliza, no solo cree, actúa. ¿Entiendes eso? Y hay muchos otros ejemplos. Entonces, no es pensamientos positivos, es obediencia radical. Yo obedezco aunque no entiendo la Biblia. Yo obedezco la Biblia aunque no comprendo. Yo obedezco la Biblia aunque me cueste. Yo obedezco la Biblia aunque me quede solo. Yo obedezco la Biblia aunque etcétera, etcétera. Es creer con tal intensidad que se vuelve inevitable no vivir la palabra de Dios, sino que tengo que vivirla. Busco la manera de vivir la palabra de Dios.
¿Dónde está eso? Miremos lo que dice Hebreos 11:1. Vamos a leer juntos, acompáñenme. 1, 2 y 3. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer con tan intensidad, con tanta convicción, que se vuelve luego inevitable no obedecer, no creer. Lo hago, actúo. Aquí fe en el texto otra vez es pistis, es la misma palabra, pistis, en el original. ¿Y sabes qué? ¿Qué significa pistis? Ya dijimos, confianza fiel que se mantiene firme. Es no solo creer, sino vivir fielmente la palabra de Dios. Pero aquí, en este contexto, estamos hablando de Hebreos 11:1, contexto es qué se dice antes y qué se dice después, significa confianza fiel que se mantiene firme. Se mantiene firme y no se mueve. Y la palabra certeza es hipótesis. La palabra certeza. Aquí está asociado fe con certeza. Es un dúo dinámico. Y la palabra certeza es hipóstasis. Y es una base real. Significa sustancia radical. No es desear que algo pase. No. Certeza es que yo creo en que Dios lo va a hacer. Por eso no es pensamiento positivo. No es orar y esperar que pase algo de ninguna manera. Es entrar tan seguro en lo que Dios prometió que actuamos como que si ya lo tuviéramos. Esa palabra pistis y la palabra certeza siempre están asociadas. Y están asociadas ¿por qué? Porque fe no solo es creer, es vivir fielmente. Esa es la idea original. Es vivir la palabra. Confianza que se ve en sus acciones diarias, hipotasis, una acción diaria, certeza, acción, actúa. No se queda en la primera fase, sino que avanza. Si ves que no tiene que ver con los milagros, ese es otro tema de los milagros. No tiene que ver con las sanidades, ese es otro tema de las sanidades. Para cada palabra hay un idioma original. No tiene que ver nada más con otros tipos de shows espectaculares que el mundo tanto anhela. Esa es otra palabra. Pistis es muy diferente. Pistis no es solo creer, es vivir fielmente. Mira en Mateo, capítulo 14, el verso 29. ¿Se acuerdan que Pedro caminó sobre el agua? Y Pedro caminó sobre el agua no porque era un súper cristiano o un súper apóstol. No, caminó sobre el agua, único ser humano que ha caminado en el agua hasta el día de hoy, único ser humano, y caminó porque le creyó a Jesús, porque creyó en la palabra de Dios y no solo eso, actuó. Si no se hubiese quedado en la primera fase, porque Jesús lo llamó, y él pudo haber creído, oh, Jesús me llama, yo creo, pero no me bajo de la barca porque de hecho me voy a hundir. No, él no solo creyó, primera fase, sino que actuó. ¿Cómo lo sabemos? Caminó, salió de la barca. ¿Dónde está eso? Mateo 14, 29. Puso su pie en el agua y comenzó a caminar mirando a Jesús. Lindo Jesús. Y estaba contento. Estaba maravillado. Eso es pistis. Pistis no es solo creer en el que le llamó, sino caminar en fe. Viva lo que ya conoce. Conoce tanto de la Biblia, vívalo, practíquelo. Y Pedro practicó el llamado de Jesús, la palabra de Jesús. Pero cuando dejó de mirar al maestro, cuando desvió sus miradas porque había muchísimo tormentas a los lados, muchas tormentas, fieras tormentosas en el agua, cuando desvió su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino, comenzó a hundirse. Y dígale, porque desvió su mirada de Jesús. Dígale a su vecino, fe no es solo creer, sino vivir fielmente. Eso es fe.
Y Pedro comenzó a hundirse porque dejó de mirar a Jesús, tremendo, al Maestro. Cuando miró el viento se hundió. Fe no es ausencia de miedo. Ojo con esto. Fe no es ausencia de miedo. Todos tenemos miedo. El miedo es natural. Y a veces es bueno que tengamos miedo para tomar decisiones sabias y no equivocarnos, para amansarnos, a veces es necesario. Entonces, fe no es ausencia de miedo, ojo con eso, es mirar más a Cristo que al problema. Eso es fe, es mirar más a Jesús que al problema, porque Pedro se comenzó a hundir. Salga de su barca usted también. Su fe dormida se vuelve una rutina en la primera fase. ¿Qué me quiere enseñar Dios con Pedro en la barca? Salga de su barca dormida, salga de la rutina. Hoy su vida puede cambiar si usted así lo decide. Si usted decide hoy empezar a vivir la Biblia como realmente es, usted va a salir de su barca, su rutina va a cambiar. Su vida va a tener más gozo, más experiencia, más ganas de vivir para conocer más a Dios. Le va a dar más ganas de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Le va a dar más hambre de Dios, mucha más hambre. Y yo quiero inscribirme para seguir estudiando un tercero. Yo quiero seguir estudiando porque tengo hambre, yo quiero conocer más. Porque cuanto más conocemos, más necesitamos saber. ¡Qué increíble! Hay hambre, hay una profundidad, un deseo. No sé si me aceptarán para un tercero, no lo sé. Pero hay una hambre profunda. Salgamos de la barca y verá que su vida va a cambiar. Usted va a decir, Dios, dame todos los años que sean, porque quiero seguir en tus caminos. Hay una novedad de vida. Muchos tienen 20, 30 años en el Evangelio y ya no le encuentran sabor, ya no le encuentran sazón, ya es una rutina, se les ha vuelto algo rutinario. Pero realmente la vida cristiana no es así. Cuando hay fe completa, la vida es una novedad. Cada día hay algo nuevo que Dios le ofrece para su vida. Así que salga de su barca dormida, salga de su rutina, active su fe y verá que la fe va a abrir nuevos caminos, nuevos horizontes. Usted va a decir, Dios, dame todos los años que quiera, porque quiero servir, porque quiero conocer, porque quiero amarte, porque quiero ayudar a otros, porque quiero servir en mi iglesia, porque quiero ser más cristiano, porque quiero invitar a otros, porque quiero siempre ser fiel, porque quiero echar raíces, porque quiero obedecerte a ti, porque quiero ser fiel a mi cónyuge, porque quiero criar buenos hijos, porque quiero tener más hijos. Les recomiendo, tenga todos los hijos que usted quiera tener. Yo siempre le digo a mi esposa, me arrepiento de no haber tenido todos los hijos que pudiésemos haber tenido. Tenga todos los hijos, créamelo. Y ahora con más razón hay buenas oportunidades para tener los mejores hijos. Porque si a partir del 23 o 28 de marzo del 2025 de este año hasta el 2030, todos los que tengan hijos que nacen aquí, créemelo, cuando tengan 18 años van a ser millonarios. Literal. No te estoy mintiendo. Literal. El gobierno les abre con $1,000 un IUL. Así, un IUL. Y se va ganancias sobre intereses compuestos. Y cuando tienen aproximadamente 18 años, ojo con esto, 18 años, mínimo van a tener por lo menos 4 o 5 millones de dólares. En serio, ¿amas a tus hijos? Esta es la buena temporada para tener hijos. Honestamente te lo digo, en serio, te lo digo de verdad. Creo que una de las cosas por la cual me he caracterizado aquí es por traerte la realidad, la razón, lo que es, en serio. Parejas, tengan hijos, eso es importante. Es una buena oportunidad, honestamente se los digo. Es importante. Salga de su barca dormida, camine en fe, en esperanza. Jesús, el mismo Jesús que llamó a Pedro, te sigue llamando a ti y te dice, ven.
Y quien obedezca esa voz camina sobre los que otros temen, sobre los que otros tienen miedo. La fe, una de las características de la fe es que actúa, no se queda en la primera fase, obedece. Sigue la palabra de Dios. Levántese y camine. ¿Por qué? Porque la fe que no se arriesga se oxida. La fe que no se arriesga se muere. La fe verdadera es moverse aunque tiemble el piso. Esa es la fe verdadera, es actuar, no es solo creer. La fe verdadera es dar cuando la billetera parece vacía. La fe verdadera es dar mis diezmos y mis ofrendas aunque parece que no voy a salir bien el fin de mes. Esa es una fe verdadera, auténtica, dinámica. Si no estás solamente en esa primera fase de creer, sí, yo creo en Dios, pero no eres fiel, no actúas con tus finanzas. No estás siendo fiel a Dios. Te lo digo de corazón y te lo digo de verdad. Esa es la fe, una fe genuina. ¿Eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus aportaciones? Conoce a un cristiano que te dice, yo creo en Dios y tengo una fe profunda. Mírale su estado de cuenta. Y mira dónde está yendo su dinero en su estado de cuenta. ¿Está aportando para el reino de Dios? ¿Está aportando para los gastos en su congregación? ¿Y para extender el reino de Dios? ¿Lo está haciendo? Camina en fe. Porque la fe que no se arriesga se oxida y se muere. La verdadera fe es servir cuando estamos cansados, o servir hasta el cansancio, o cuando el cansancio pesa. Eso es una fe que actúa, eso es una segunda fase. Vaya a la segunda fase, vaya al otro escalón con este sermón. Fe es amar cuando el corazón está herido. Fe es perdonar cuando otros te han hecho daño. Vaya a la segunda fase. Le dije que usted puede ser transformado hoy después de escuchar el sermón, y de usted depende. No depende de Dios. No espere que Dios haga un milagro. Mire, no confíe en los milagros. No lo confíe, se lo digo de verdad. No confíe en los milagros. Mejor obedezca y los milagros solo se darán. Mejor haga lo que dice la Biblia y los milagros se van a dar. Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, no temas, no desmayes, sígueme, obedéceme. Eso dice Dios. Dios dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, por el fuego no te voy a dejar quemar. ¿Por qué? Porque me has seguido con fidelidad. Eso es pistis. Eso es pistis. Yo no espero un milagro. Mira, hayan milagros o no hayan milagros en mi vida o en la vida de mi familia o en el mundo, yo sigo creyendo en Dios. Si no veo un milagro por 100 años en mi vida, ¿qué me importa que no hayan milagros? ¿Entiendes eso? Sigo creyendo en Dios. Milagros o no milagros, Dios sigue siendo Dios. Existan o no existan, Dios sigue siendo Dios. El médico me diagnostica de un cáncer. Hayan milagros o no hayan milagros, no me importa. Yo sigo creyendo en Dios. Estoy en una segunda fase. ¿Entiendes eso? No confiemos en los milagros. Si eres un cristiano que quieres madurar o ser un cristiano maduro, mejor obedece. Porque cuando obedeces, los milagros sí vienen. ¿Existen los milagros? Sí, sí existen. Sí, sí existen. ¿Creemos en los milagros? Sí, yo creo en los milagros. Pero cuando lo pongo en una balanza con la palabra pistis y la palabra certeza, decido obedecer. Porque primero es la obediencia y después vienen los milagros. Ay, que Dios me haga un milagro. Obedece y verás que Dios lo va a hacer. Dios no es infiel. Dios es un Padre celestial. Y los padres se alegran cuando sus hijos obedecen y los premian, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Así es Dios. Dios es un Padre celestial. Dios te va a hacer un milagro, sí, pero el primer paso es obedecer. Si siente que su fe es débil, respire tranquilo. Don't worry, be happy. Respire tranquilo. Dios
no necesita fe gigante. Dios, mira, no se trata del tamaño de la fe. Ese es un versículo muy mal interpretado. Algún día lo voy a enseñar. No se trata de tener una gran fe. No se trata del tamaño de la fe. Tampoco se trata del tamaño del sentimiento en la fe. No se trata de eso. Escucha bien esto. Solo fe obediente. De eso se trata. Muchos esperan y muchos oran por más fe cuando lo que solo necesitan es obediencia. Y muchos, y yo sé, por eso dije, siglo XX y siglo XXI nos ha enseñado a orar por más fe y más fe, porque lo asocian de una manera distorsionada. Y muchos oran por muchísima fe, cuando solo lo que necesitan es practicar lo que ya conocen. Obediencia a la palabra de Dios. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, la fe viene, créemelo. No necesitas esforzarte. Yo fui boxeador por 1 año y medio en mi ciudad. Y yo recuerdo una gran lección que decía mi entrenador. Mi entrenador decía, tú dedícate aquí. Dedícate a las costillas, al estómago. Solo dedícate ahí. Porque una vez que le das allí, la cabeza solita cae. En serio. La cabeza solito cae. Y eso todos los boxeadores profesionales lo saben. Dedícate aquí. Es que hay boxeadores que tú le puedes dar aquí y están con hematomas enormes desfigurados y ellos tienen todavía energía para seguir dando y seguir recibiendo. Pero dedícate aquí. Déjalo sin aire. O quiébrale costillas, solito caen a la lona. Eso es, solita la cabeza cae, ¿no? Caen a la lona. En el siglo XX y en el siglo XXI nos han dicho que tenemos que darle solo en la cabeza, a pedir más fe y a pedir más fe y a pedir más fe, cuando lo único que necesitamos es darle un gancho abajo en el hígado, o sea, obedecer. Es que eso nos cuesta, ¿verdad? Cuesta obedecer, cuesta darle un gancho al hígado, cuesta. Lo que necesitamos es solamente una obediencia. Si siente que su fe está débil, mire, usted avance. La fe crece con movimientos, no con ansiedad. Cuando usted se dedica a pedir fe, se pone ansioso. Ansiosa. Y te lo digo como amigo, no como pastor. Te lo digo como un gran amigo. Si usted se dedica a pedir fe, y dame más fe, y dame más fe, está con ansiedad, se pone ansiosa. Le da estrés, en serio, mucha ansiedad. Y fe es movimiento, es actúe, hágalo, practique la Biblia. Porque si se dedica a pedir fe, se va a llenar de ansiedades. No intente sentir y sentir. Y es que no sentí nada en el servicio, entonces no estuvo Dios. Eso es un error. Es que no sentí nada en la oración, entonces no estuvo Dios. Ese es un error. No intente sentir, actúe en fe. Hágalo en fe. No tiene que ser perfecto usted. Solo necesita moverse a hacer lo que Dios dijo. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser un pecador para moverte en fe. No tienes que ser perfecto completamente. No tienes que ser un super cristiano, no. Solo tienes que moverte a actuar en lo que Dios ha dicho. Dios convierte pasos temblorosos en milagros firmes. Eso es fe. Y en tercer lugar, y nos vamos a casa, escriba, ¿cuál es el alcance de la fe? Si lo ponemos en la pantalla. ¿Cuál es su alcance en la fe? Escríbalo. Se hace visible levantando a otros. Esa es la fe. Se hace visible levantando a otros. ¿Dónde encontramos eso? Es que la fe es visible. La fe se ve, la fe se muestra. Porque siglo XX y siglo XXI nos han enseñado una fe que no se ve, una fe mística. Y por eso tenemos la nueva era entrando. Porque esa fe distorsionada del siglo XX y siglo XXI está a medias. Y por eso tenemos el yoga, y por eso tenemos el misticismo, y por eso tenemos las meditaciones trascendentales, y por eso tenemos todas las religiones orientales. Y por eso tenemos un sinnúmero de tantas cosas que creemos que la fe es mística, y que es un milagro, y que es para los super personas, y no es así.
todos podemos tener fe. Y la fe no es solo creer, es actuar fielmente. Mira lo que dice la Biblia en Marcos, el capítulo 2. Veamos Marcos, vamos a leer juntos si me acompañan, por favor. 1, 2 y 3. Marcos, si lo ponemos, ustedes lo tienen en sus boletines. 1, 2 y 3. Trayendo un paralítico que era cargado por 4, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Allí dejamos el pasaje. Mira lo que dice. Al ver, ¿qué veía Jesús? Al ver que veía Jesús, la fe se ve, la fe se muestra. Pero por tantos años nos enseñan la fe como algo místico, como algo que no se puede mirar, como algo que no se ve, increíble. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos. Esa palabra, al ver Jesús la fe de ellos, en el griego es kai, idon o iesusten pisin auton en el griego. Así es. A mí me enseñaron a leer griego cuando estaba haciendo mi maestría en Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky. Y así se lee en el griego. Pero ¿qué quiere decir en el griego esta fe? Mira, muestra que la fe es visible. Es tangible la fe. La fe es observable. Eso es pistis. Aquí la palabra está relacionada con pistis y pisteo en el verbo original. Es tangible, es visible, es palpable, es observable. No es misticismo invisible. Porque la gente piensa, y has escuchado muchísimas conferencistas o predicadores hablando de la fe, pero de una fe mística, de una fe como que no se puede lograr, una fe como que es inalcanzable, como que es para los superhombres, para los superespirituales o para los supercristianos. No es así, la fe es para todos. La fe es para el humilde, es para el sencillo. En otras palabras, fe no es solo creer, fe es obedecer fielmente lo que Dios ya dijo en su palabra. Y aquí está muy claro, es una fe real. La fe visible no solo fue, ojo con esto, para el paralítico, porque llevaron un paralítico. Y la fe que vio Jesús no fue solo para el paralítico, sino también para los 4. Jesús vio la fe de el paralítico o de los 5. De los 5. Ojo, mira, yo me volví loco cuando estaba analizando este pasaje y toma muchísimas horas y hasta días, pero dije, oh wow, nunca lo había visto así, porque la fe es visible y no solo la del paralítico, sino que vio la fe de los 4. Por eso, el alcance de la fe es que se hace visible y levanta a otros, restaura a otros, ayuda a otros, anima a otros. Cuando usted vive la palabra de Dios, eso es fe, usted anima a otros y se dedica más a animar que a criticar. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Y no tienes tiempo para hablar de ti, no tienes tiempo para hablar de otras cosas. Te falta tiempo para hablar de la Biblia, para hablar mucho de las Escrituras. Qué increíble aquí. Mira, esta fe aquí no solo fue del paralítico, sino de los 4 que lo cargaron. Por eso la fe no es solo creer, sino que lo escribió al inicio, le dije escríbalo. Fe no es solo creer, sino vivir fielmente. Es actuar fielmente a lo que Dios ya ha dicho. Tremendo. Jesús no elogió lo que ellos dijeron, ojo, sino lo que hicieron. Eso es fe, es actuar. Mira, Jesús no admiró una fe que se siente. Ay, sí, yo siento a Dios. Ay, sí, hoy yo siento a Dios. Ay, sí, hoy no lo siento. Mira, Jesús no admiró una fe que se siente, sino una fe que se mueve y se ve. ¿Cómo se mueve? Si ven que hicieron un hueco en el techo, hicieron un hueco y de allí lo bajaron los 4. ¿A quién? Al paralítico. Todos creían
que Jesús podía hacer un milagro y actuaron. No es de aquellos que dicen, yo creo que Dios me va a ayudar y no voy a la iglesia porque me siento mal y se quedan en casa. Pero mira, deben de hacer todo lo contrario. Cuanto más mal se siente, cuanto más pruebas tiene usted, cuanto más problemas usted tiene, cuanto más crisis de fe usted tiene, es cuanto más usted debe de asistir a la congregación. Es cuanto usted más debe de estar presente, es decir, Señor, aquí estoy junto con mis hermanos. Heme aquí estoy. Pero la gente hace lo contrario. ¿Están de acuerdo en eso? Pero ¿por qué no vienes a la iglesia? Ay, es que tengo unos problemas, es que no me siento bien, es que a no ser que sea problemas físicos o de salud, lógico, quédese en casa porque es de salud, ¿verdad? Es un problema de salud, claro, debe de quedarse en casa, debe de hacerlo por problemas de salud. Pero en cuanto se recupera, wow, Dios premia, eso es fe, una fe activa, que no se queda en la primera fase, sino que actúa. Esa es una realidad. Mira, Jesús no solo vio la fe de ellos, y no solamente, mira, porque la fe verdadera no solo ora, la fe verdadera actúa fielmente. Esto es clave, porque muchas veces nosotros usamos la oración como una excusa, sabiendo lo que tenemos que hacer. Voy a poner un ejemplo. Pastor, voy a orar a Dios a ver si Él me envía a evangelizar, sabiendo que cada fecha estamos evangelizando, por ejemplo. Y llamamos, vamos a evangelizar. Y la gente que se acerca y dice, voy a orar para ver si Dios me dirige a evangelizar. Eso es usar la oración como una excusa, sabiendo lo que tiene que hacer. Dios ya dijo en su palabra que tenemos que evangelizar every day, every time, todo el día, todo el tiempo. Mateo capítulo 28 allí dice, Marcos allí lo dice, que por donde quiera que vayamos andando, andemos evangelizando. Y si Dios ya lo dijo, yo no tengo que orar para ver si Dios quiere que yo evangelice. Eso es usar la oración como una excusa, sabiendo lo que tengo que hacer porque no lo quiero hacer. ¿Entiende eso? Ese es solo un ejemplo de muchas otras cosas que nosotros usamos la oración como una excusa cuando lo único que tenemos que hacer es actuar. Pistis. Eso es fe. No tiene nada que ver con milagros, ni sanidades, ni ninguna otras cosas místicas. Así que Jesús no elogió ninguna otra cosa más, sino la actuación de ellos. Dios busca hoy en su vida fe que carga a los caídos. Vamos a salir de aquí y vamos a actuar. Fe que carga a los caídos. 4 estaban cargando al que estaba caído, un paralítico. Y eso es lo que Dios busca hoy. Salimos de aquí. ¿Para qué? Para tener esa fe que nosotros vamos a cargar a los que están caídos allá afuera. Vamos a invitarlos. Vamos a presentarle a Jesús. Fe que destruye obstáculos imposibles. Hicieron un hueco. Y nosotros vamos a tener esa fe que destruye obstáculos. Fe que no se detiene hasta ver la salvación de otros. Tenemos familiares y amigos que no tienen a Cristo. ¿Quieres una fe pistis, una fe verdadera, no del siglo XX ni del siglo XXI? Una fe que busca, que no se detiene hasta ver la salvación de otros. Vamos a invitar a otros. Una fe que invita a otros con esperanza ardiente de que sean salvos. Así como esos amigos levantaron al paralítico, su fe puede levantar a otros que están caídos, desanimados. ¿Cuántos conocen ustedes personas afuera que están caídos, desanimados, agüitados, etcétera, etcétera? Hay mucha gente allá afuera así. Y Dios quiere usarte con ese tipo de fe. Una fe auténtica, una fe genuina. Pistis no es solo creer. Pistis es
actuar fielmente, vivir fielmente. Vamos a actuar, vamos a vivir. Su fe predica sin palabras. Esa es su fe. La fe genuina inspira a quienes a usted lo están observando. Inspira y predica sin palabras. Su familia le observa, sus hijos le observan, sus vecinos le observan. Ustedes me observan, yo los observo. Y nuestra fe predica sin palabras e inspira a quienes nos están mirando. Todos leen su manera de confiar. Todos. Su vecino lee su manera de confiar. Yo leo su manera de confiar y usted lee mi manera de confiar. Y nos damos cuenta, y perfectas cuentas. Cada vez que usted elige creer, predica sin palabras. Cada vez que usted elige obedecer y frenarse ante ciertas cosas que usted sabe que no son correctas, está predicando sin palabras. Y la fe no se mide por lo que logra, sino por lo que hace, por lo que persevera. Póngase de pie. Así se mide la fe. Le voy a dar 5 decisiones. Estas decisiones convierten y sacuden el infierno. 5 decisiones de fe que usted y yo debemos de practicar. No tenemos, sino debemos de practicar. 5 fe que sacuden el infierno. La primera es, siga creyendo cuando otros critican. Usted siga creyendo. No sea parte del camino de Dios. En la escuela, en la high school, en la middle school, en la universidad, en el college. Usted siga creyendo cuando otros lo critiquen. Cada palabra negativa contra usted es un combustible para que su fe arda más. En el trabajo, que cada palabra negativa, ay, ahí viene el hermanito, y se burlan, que esas palabras sea un combustible para que su fe arda mucho más. Y siga creyendo para que ellos lo vean. Número 2, siga dando cuando parece una locura. Es que no me alcanza. No llego bien al fin de mes. No puedo pagar mis deudas. Siga dando. Siga ofrendando. Aunque parezca una locura. Cada ofrenda, cada diezmo que usted suelta en obediencia, Dios lo multiplica en bendición. No pare de dar. En serio. Cada ofrenda que usted está soltando en fe, Dios va a romper cualquier crisis, cualquier necesidad. Cada acto de generosidad que usted da a su iglesia rompe fortalezas de escasez. En serio. Número 3, siga orando. Cierren sus ojitos. Siga orando. Siga orando hasta que el cielo responda. No pare de orar. Sus rodillas gastadas, su voz ronca de tanto clamar, sus rodillas desgastadas. Ojo con esto, eso mueve montañas. No pare de orar. Siga orando y siga actuando. Número 4, siga perdonando. Siga perdonando aunque la sangre le duela hasta en la misma alma. No pare de perdonar. Ese perdón imposible que nadie espera es la dinamita que le va a hacer explotar con su milagro. Importante. Y por último, siga perseverando. Siga. Cuando todos retroceden, usted siga adelante. Ya no vio a Martita, ya no vio a Julián en la iglesia, ya no vio a doña Chole en la iglesia. Usted siga. Usted no se quede. Usted